Tengo 30 minutos. Entonces, vamos en tiempo. Abra su Biblia en el libro de Levíticos capítulo 6, por favor. Levíticos capítulo 6. Levíticos 6. Vamos a leer del versículo 8 al 13. Le voy a pedir que así nos mantengamos sentados. Voy a darle lectura a este pasaje. Levítico capítulo 6, por favor. Me acompaña en esta tarde mi hijo Héctor Jr. Veníamos ahí manejando en la carretera y venía yo ahí medio dormitando, ¿verdad? Y le digo, ay Héctor, ¿sabes qué? Estoy cansado. Yo manejo, papi, no te preocupes, yo manejo. Le digo, no. Mejor, ya me desperté, le dije, ¿verdad? Pero es un gozo tener a mi hijo aquí conmigo. Siempre me gusta mucho viajar con ellos y qué bendición. Muy bien, ¿están ahí en Levíticos capítulo 8, hermanos? Muy bien, perdón, 6. Estoy en el 6, disculpe. Voy a darle lectura, nada más quiero que usted me siga. Levítico 6 del versículo 8 hasta el versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego, encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en él, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá sus calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él la ceniza sobre el altar y lo pondrá junto al altar. Versículo 11 dice, después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Versículo 12 y 13, quiero que siga con atención lo que dice. Y dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de la paz. Versículo 13, y el fuego arderá continuamente en el altar. Y note las últimas palabras del versículo, no se apagará. Quiero hablarle de esa frase, no se apagará. El título del mensaje en esta noche es que no se apague el fuego. Señor, gracias por este día. Te pedimos ahora que tu presencia nos acompañe, Señor, en este evento tan importante. A veces no nos damos cuenta de lo que representa, Señor, estar en un colegio bíblico y ser testigos de tu gracia, de tu poder, de tu sustento. Y Señor, para los graduados de esta tarde, creo yo que es algo muy especial poder estar aquí, Señor, y poder llegar a este momento en el cual ellos se han dado cuenta y han comprobado cuál es la buena y agradable voluntad que tú les has dado en su vida. Ahora ayúdanos, por favor, a ser responsables con lo que tú nos has mandado a hacer. Ayúdanos a cumplir nuestro ministerio. Ayúdanos a cumplir nuestro llamado y a hacer las cosas como tú nos has dicho que lo hagamos. Bendice por favor este mensaje, tu palabra ya es bendita, simplemente ayúdanos a nosotros a entenderla y a poderla aplicar a nuestra vida el día de hoy. Bendice esta iglesia, bendice al pastor donde quiera que esté predicando él el día de hoy y sé con nosotros y que tu Espíritu Santo sople el día de hoy un aire, Señor, de fuego, de avivamiento aquí en esta congregación. En tu nombre te lo pedimos, por favor, todo esto. Amén. Yo creo que muchos de ustedes cuando han leído la Biblia, o tan solo que yo sea el único que me pasa esto, pero me he dado cuenta que de vez en cuando me encuentro gente que me dice, pastor, hay cosas como que de repente estoy leyendo la Biblia y como que no las entiendo. ¿Le ha pasado a usted alguna vez? Sí. O yo soy el único cabezón a lo mejor, ¿verdad? Y cuando leemos la palabra de Dios, hay mucha gente que me ha preguntado, pastor, ¿de dónde nos recomienda comenzar a leer la Biblia? ¿Dónde sería una área donde pudiera yo entender poco a poco la palabra de Dios? Y hay algunas cosas que yo les recomiendo hacer, ¿verdad? Leer los evangelios, leer los salmos, leer los proverbios y pasajes que son un poco más, no tan sencillos, pero son un poco más fácil de comprender y de entender. Y hay veces que llegamos a capítulos en la Biblia y a libros en la Biblia que a veces decimos y nos rascamos la cabeza, ¿y esto para qué es, verdad? O esto por qué está aquí en la Biblia y para qué lo dejaría Dios aquí escrito para nosotros leerlo. ¿Cómo aplicaría a mi vida a estas cosas? Y Levítico capítulo 6 es uno de los pasajes que a veces se nos hace complicado poderlos entender. Por eso es necesario poder leer el contexto de todas las escrituras. Levíticos, de acuerdo al apóstol Pablo, es una sombra de lo que vendría después en el Nuevo Testamento.
Todas las cosas que acontecían con el pueblo de Israel, especialmente cuando Dios le ordenó a su pueblo que hicieran ciertos ritos y ciertas ordenanzas y estatutos y decretos y mandamientos, les mandó a hacer todo esto porque un día en el Nuevo Testamento todas estas cosas eran como un ejemplo, una fotografía que vendrían a ser realidad a través de nuestro Señor Jesucristo. Levítico, de acuerdo al apóstol Pablo, es una sombra, vuelvo a repetir, de lo que vendría en el Nuevo Testamento. Aquí en este capítulo vamos a encontrar, de hecho, si usted lee con cuidado, que Dios habla a Moisés y le dice a Moisés, le da instrucciones de qué es lo que se tendría que hacer allí en el tabernáculo, el lugar que Dios había preparado para poder los sacerdotes oficiar lo que se le llamaría las ofrendas y los sacrificios de paz hacia Dios. Dios habla a Moisés en el versículo 1 y le dice que cómo quería Dios que se hicieran estas cosas, y le dice cómo quería que se construyera el tabernáculo y qué era lo necesario que necesitaba el tabernáculo tener para llevar a cabo las leyes de los sacrificios. Versículo 8, llegamos y dice ahí, habla aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón, que era el sacerdote, y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino, y comienza a decirle Dios a Moisés qué es lo que tendrían que hacer los sacerdotes. Versículo 12 le dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. Hermanos, si estudiamos el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Hebreos, vamos a darnos cuenta que todo lo que aparentemente era una sombra en el Antiguo Testamento vino a ser una realidad en el Nuevo Testamento. Especialmente en el libro de Hebreos capítulo 7 nos habla acerca de todas estas cosas que se hacían en el tabernáculo, después en el templo, cómo Dios había constituido a sacerdotes, a débiles hombres que eran pecadores y por causa del pecado no podían continuar, pero después dice que Jesucristo era necesario que viniera como un sacerdote, como algo totalmente diferente a estos hombres que constantemente tenían que hacer sacrificios, primeramente por sus pecados y luego los del pueblo. Pero después Hebreos dice que Jesucristo lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y él mismo llevó la sangre preciosa del cordero inmolado de la cruz y lo puso sobre el propiciatorio para poder traer no simplemente la paz, o más bien cubrir los pecados, sino quitar los pecados del mundo. La Biblia nos dice en Apocalipsis que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora ya no es necesario los sacrificios de animales. Ahora ya no es necesario derramar sangre de corderos. Ahora ya no es necesario un tabernáculo que arda de día y de noche con sacrificios, porque Cristo vino a cumplir todas estas cosas que eran necesarias. Y hermanos, aquí en este capítulo vemos que Moisés comienza a decirle a Aarón y a sus hijos qué es lo que tenían que hacer. Le dice que era necesario que el altar estuviera encendido constantemente, día y noche, que no se apagara. Yo creo que los israelitas, hermano, cuando veían el tabernáculo, estaba en medio del campamento, todas las tribus estaban alrededor, y cuando veían el humo que salía del tabernáculo y escuchaban o olían o veían el humo que estaba en el tabernáculo, se daban cuenta que los holocaustos de paz que tranquilizaban la ira de Dios de sus pecados estaban siendo consumidos ahí en ese altar y en ese fuego. Y la gente, cuando se paraba tal vez en la mañana o en la tarde, o de repente veían el humo de ese holocausto que constantemente estaba encendido, decían: hay paz con Dios. Los pecados todavía están siendo perdonados, todavía han sido cubiertos por la sangre de un sacrificio. Y la gente veía ese sacrificio y decía: hay paz con Dios, hay paz todavía con Dios. Y constantemente los sacerdotes tenían que quemar la grosura de estos animales, porque eso significaba el sacrificio que traía paz con el pueblo y con Dios. Vemos aquí, hermanos, que mientras había fuego, había esperanza. Mientras que el pueblo de Dios veía que había fuego, se daban cuenta que había esperanza. Ese fuego no se apagaba, ese fuego no podía ser consumido. Ese fuego tenía que estar constantemente prendido y encendido en ese lugar llamado el tabernáculo. La palabra de Dios nos dice que Dios camina en medio del fuego.
El libro de Apocalipsis capítulo 1 nos habla acerca de que Él se mueve en medio del candelero, donde hay una iglesia que está prendida en fuego. Ahí está Dios, hermanos. A Dios le gusta moverse en un lugar donde hay fuego. A Él le gusta estar donde hay luz. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Si queremos que Dios esté con nosotros, tenemos que estar encendidos en fuego de Dios. Y queridos graduados, en esta tarde, si queremos que Dios nos use, si queremos que Dios haga algo grande con nosotros, tiene que estar encendido el fuego de Dios en nuestro corazón. Él quiere morar y quiere usarnos y quiere hacer algo grande con nosotros, pero necesita ver fuego de Dios en nuestra vida. Mientras hay fuego, hay esperanza. Me gusta mucho la descripción que Jesús da acerca de Juan el Bautista. En Juan capítulo 5 y 35, rápidamente vaya ahí conmigo. Jesús hablando acerca de este gran predicador que era una voz en el desierto. Y habla que Juan era como una antorcha que alumbraba. Juan capítulo 5 versículo 35. Fíjese lo que dice. Dice la palabra de Dios ahí. Dice, mas vendrán días. Perdóneme, estoy en Lucas. Ya estoy viejito, hermanos, ya no veo bien. Juan capítulo 5 y versículo 35. Dice así: Él, hablando de Juan, era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en la luz. Cuando Juan estaba en este mundo, hermanos, era como una antorcha que ardía en fuego. Era una antorcha que alumbraba en la oscuridad. Era una antorcha que pregonaba el evangelio de la paz. Era el evangelio que anunciaría a aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan utilizó su vida, hermanos, para poder alumbrar y para poder decirle al mundo que había fuego en su vida. Y cada vez que alguien escuchaba a Juan predicar en el desierto, la gente decía: hay esperanza en la predicación de Juan. Hay esperanza cuando este hombre abre su boca. Hay esperanza cuando comienza a predicar, porque había un fuego en su vida. Y hermanos, si queremos que Dios haga algo grande con nosotros, no podemos permitir que el fuego de Dios se apague en nuestra vida. Ese fuego tiene que estar constantemente encendido. El trabajo de una iglesia, el trabajo de un predicador, es de que estemos encendidos en fuego en medio de la oscuridad. Oh, hermanos, cuántas iglesias cristianas hoy en día están apagando la luz de Cristo, están apagando la luz del evangelio, están olvidándose de lo importante que somos en este tiempo tan oscuro en el cual vivimos. Hoy en día el trabajo de la iglesia, el trabajo de nuestros pastores, el trabajo de nosotros como miembros es no dejar que esta lámpara y este fuego se apague. No dejemos el fuego de la adoración a Dios que se apague. No dejemos el fuego de la oración en nuestra vida que se apague. No dejemos que el fuego de ganar almas se apague. No dejemos que el fuego de Dios se apague en nuestra vida. El trabajo, vuelvo a decir, del pastor en el púlpito, ese que este púlpito esté calientito, hermanos, en fuego de Dios. Cada domingo, cada día que se abre la iglesia, se tiene que parar un pastor detrás del púlpito que esté ardiendo el fuego de Dios en su vida, que esté ardiendo el fuego de Dios en su corazón, porque Dios quiere que haya fuego, y mientras que haya fuego hay esperanza. Oh, hermano, yo quiero que cuando alguien entre a la iglesia Bautista Montesión y vea a alguien predicando en ese púlpito donde yo predico cada domingo, vea a un predicador que está consumido en fuego, convencido de lo que cree, convencido de lo que predica y que cree realmente lo que Dios dice en su palabra. El trabajo de un pastor es de que se pare detrás del púlpito cada domingo, cada jueves, cada miércoles en fuego. Y queridos graduados, no dejen que eso se apague jamás en su vida. Si algo Dios quiere hacer es de que el fuego que viene de lo alto, que viene de Él, se refleje a través de su vida y a través de sus ministerios. El trabajo de los miembros de la iglesia es también que haya fuego, hermano, en nuestro corazón, amén. Hay gente que dice: ya no voy a ir a esa iglesia porque el pastor no tiene fuego. Pues comience usted en el fuego, amén. Anime a su pastor también en fuego. Hermano, cuando un pastor se para con fuego detrás del púlpito y hay miembros de la iglesia que en su corazón hay un fuego de Dios encendido y los dos fuegos se juntan, ¿sabe qué sucede? Explota la iglesia. Y cuando explota la iglesia, todos quieren venir de chismosos a ver qué está pasando adentro de esa iglesia. Los borrachos se están convirtiendo, los drogadictos dejaron sus vicios, la gente comenzó a cambiar su vida. Algo está pasando en esa iglesia. Cuando hay un miembro y un pastor que se unen en fuego de Dios, hermanos, algo sucede en esa iglesia.
Quiero rápidamente darle 3 puntos. ¿Cuándo comenzó ese fuego del libro de Levítico? ¿Cuándo fue que comenzó? ¿Cómo sucedió? ¿Qué es lo que pasó en aquel tiempo que Moisés estaba dándole las instrucciones a Aarón y a sus hijos? ¿Qué es lo que pasó? Vea por favor, regrese a Levítico 9. Levítico 9 y el versículo 23 y 24, por favor. Levítico 9, 23 y 24. Dice: entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión. Dice así: y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Versículo 24 dice: y salió fuego de delante de ¿quién, hermanos? De Jehová. Y consumió el holocausto con las grosuras del altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Dice aquí que Aarón y Moisés entraron al tabernáculo de reunión. Y cuando entraron tenían listo el holocausto, tenían la grosura de los animales, tenían el sacrificio listo, pero todavía no había fuego. De pronto dice la palabra de Dios que salió fuego delante de Jehová y comenzó a consumir y a quemar el holocausto. Y cuando el pueblo vio esto, dice la Biblia que todos alabaron a Dios y se postraron ante Dios. ¿No dice ahí que empezaron a echar espuma por la boca? ¿No dice que empezaron a brincar como changos en la iglesia o en el tabernáculo? ¿No dice que empezaron a hacer un montón de loqueras? Dice que comenzaron a alabar a Dios, hermano. Comenzaron a postrarse sobre sus rostros y agradecerle a Dios que había encendido un fuego en ese altar. Dios comenzó el fuego. Hermano, el fuego no lo comienza ni usted ni yo. Como decían los graduados el día de hoy, no viene de nosotros. No es mi habilidad, no es lo que yo puedo hacer, no es lo que yo puedo aportar. Viene de Dios, hermanos, el fuego. Y cuando reconocemos que el fuego viene de Dios, hermanos, Dios está listo para comenzarlo en nuestra vida. Dice ahí que el fuego salió de delante de Jehová. Comenzó a arder ese fuego en ese tabernáculo. Dios mismo encendió ese fuego. El fuego en las iglesias no lo enciende una batería. El fuego en las iglesias no lo prende un grupo, ¿verdad?, norteño que se pare ahí a tocar baladas y la gente empiece a moverse. El fuego no lo comienzan los programas o los videos que ponemos en la iglesia. El fuego viene de Jehová, hermanos. A muchos que vienen a las iglesias y dicen: ay, me gusta lo que pasa en la iglesia, me encanta estar en esa iglesia, pero no quieren involucrarse a hacer lo que la iglesia hace. Amén. A muchos que dicen: ay, qué bonito se canta y ay, qué bonito se alaba a Dios, ay, te gusta todo de la iglesia, pero no quieres participar con lo que la iglesia hace. Amén. La historia judía dice, historia secular, que cuando Dios le dijo a Moisés que hicieran el tabernáculo, ese tabernáculo, hermanos, lo llevaban de lugar en lugar, de pueblo en pueblo y por el desierto, y lo ponían y lo quitaban y lo movían de un lugar a otro, y luego después este tabernáculo se convirtió en el templo. Pero cuando el tabernáculo se movía de un lugar a otro, tenían que llevar el fuego que Dios había encendido en ese lugar. Una historia secular, vuelvo a repetirle, habla y dice, data que los israelitas a través del desierto, a través de los pueblos que conquistaban y a través de su peregrinar a la tierra prometida, cuando llevaban el tabernáculo e iban de un lugar a otro, dice esta historia que el fuego que tenían ellos, que utilizaban para llevar los holocaustos y el altar donde quemaban los sacrificios, ese fuego que se había encendido en el libro de Levíticos capítulo 9, lo habían conservado, lo habían alimentado, no lo dejaban que se apagara. A veces había lluvia, a veces había viento, a veces habían inclemencias de la naturaleza, pero ellos se encargaban día y noche de echar leña, de limpiar el holocausto, de limpiar el altar y después poner más leña, y constantemente mantenían ese altar ardiendo. Se dice que esta gente valoraba tanto ese fuego porque para ellos era algo grande, era algo significante para ellos.
Se dice que muchas generaciones a través de los años que el pueblo de Israel estuvo de lugar en lugar, eran testigos de este fuego que se quemaba y consumía los sacrificios ahí en el altar del tabernáculo. Este fuego constantemente estaba ardiendo, que de generación en generación los hijos de aquellos primeros israelitas que vieron eso les decían: ese fuego un día salió de delante de Jehová y no se ha apagado, todavía está encendido, todavía está el fuego en el altar. Y pasaban 10, 15, 40, 50, 80 años y el fuego seguía encendido. Se dice que de generación a generación ese fuego no se apagaba. Oh, hermanos, esto es algo tremendo, porque ese fuego que vio Aarón y ese fuego que vio Moisés, es muy probable, hermano, y no probable, es seguro que Josué también vio ese fuego, Gedeón vio también ese fuego, Sansón, Samuel, David, Salomón, Roboam, Jeremías, Isaías, Ezequías vieron cómo se consumaba o cómo se consumía ese fuego, pero ese fuego no se apagaba, hermano. Qué tremendo poder decir de generación en generación: ese fuego que está ahí no se ha apagado desde que Jehová lo encendió. Ese fuego que está ahí en ese altar todavía no se apaga desde que Dios comenzó. Y hermano, qué tremendo poder decirle a sus nietos, ¿verdad? Mira, hijo, mira, hija, mira, nieto, mira, nieta, ese fuego que estaba en ese altar desde que Moisés y Aarón fueron testigos que Dios lo encendió, todavía está encendido, todavía sigue quemando los sacrificios y todavía sigue trayendo paz a Israel. Oh, hermanos, qué tremendo es saber que una generación tras otra generación tras otra generación fueron testigos del fuego en el altar. Oh, pero el día de hoy usted dirá: y ese fuego, hermano, un día se tuvo que apagar. Sí, se dice que por 800 años tal vez ardió, y un día después de que fueron llevados cautivos a Babilonia, tal vez se apagó ese fuego. Ya no había más altar. El arca del pacto fue quitada de allí, y tal vez ya no había ese sacrificio, ya no existía ese fuego. Y hermanos, el día de hoy podemos ver que hay un fuego que Dios ha encendido. La Biblia nos habla en el libro de Hechos capítulo 2, rápidamente vaya por favor ahí conmigo. Ya no es necesario tener un altar con fuego que consuma los holocaustos, porque hay algo más especial que esto, hermanos. Fíjense lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y hermanos, comenzaron a evangelizar Jerusalén. Comenzaron a salir a predicar el bendito evangelio de la palabra de Dios. Comenzaron a predicar a Jesús resucitado. Comenzaron a ir de ciudad en ciudad, y parecía como que un fuego había encendido la llama de los corazones de aquellos primeros cristianos. Hermano, yo creo que ese fuego Dios lo comenzó y les dijo a esta gente que id por todo el mundo y predicar el evangelio. Y hermano querido, en esta noche quiero decirle que ese fuego que comenzó en el libro de Hechos todavía sigue encendido el día de hoy, hermanos. Todavía lo podemos ver, todavía lo podemos sentir, todavía podemos ser testigos que el fuego de Dios todavía sigue ardiendo por medio del evangelio. Oh, hermanos, muchas iglesias han dejado de ganar almas. Muchas iglesias se burlan, se ríen de los que ganan almas y dicen: eso ya no funciona. Eso funcionaba en los años 60, eso funcionaba en los años 20, eso funcionaba en los grandes avivamientos en otros continentes, pero hoy en día ya no funciona el ganar almas. Oh, hermano, déjeme decirle que mientras que haya una iglesia, mientras que haya graduados que salgan y digan: yo no voy a permitir que el fuego de Dios se apague en mi vida, el fuego se va a seguir viendo en este momento. El fuego del evangelio, gloria a Dios, que no ha dejado de brillar por más de 2000 años. Amén, hermanos. El fuego del evangelio de Dios no ha dejado de brillar. El fuego del evangelio de Dios sigue todavía encendido en el corazón de graduados de institutos bíblicos que han dado su vida para poder predicar el evangelio de Dios.
El evangelio que lleva ese fuego que alumbra en la oscuridad, ese fuego que trae esperanza al pecador, ese fuego que le da esperanza a una prostituta de una calle, ese fuego del evangelio que le da esperanza a un borracho, a un malviviente, a un secuestrador, a una persona común en la iglesia. Ese fuego sigue ardiendo cuando hay gente llamada llevando el fuego de Dios en su corazón. Oh, hermanos, yo no quiero que ese fuego se apague. Yo no quiero que nuestro México sea testigo que un día nuestros hijos y nuestros nietos digan: ¿y eso qué es? ¿Ganar almas? ¿Con qué se come? ¿Se come o se unta? Dicen algunos, ¿verdad? Eso de ganar almas, papá, ¿qué significa? A mí no me gustaría que mis nietos un día le pregunten a mis hijos: ¿y eso qué era, papá? Cuéntanos qué significa salir a tocar puertas. Cuéntanos qué significa predicar el evangelio. Cuéntanos qué significa hacer esas cosas que antes se dice que hacían en el pasado. No, hermanos, yo quiero que mis hijos y mis nietos sean testigos de lo que el fuego de Dios ha hecho en mi generación, ha hecho en mi vida. Y hermanos, es una responsabilidad tan grande que el fuego de Dios no se apague nunca en nuestro corazón. Oh, ese fuego que comenzó en Hechos, ese fuego lo vio Pablo, hermanos. Ese fuego lo vio Timoteo. Ese fuego lo vio Tito. Ese fuego lo vio un gran evangelista y predicador, Billy Sunday. Ese fuego lo vio D.L. Moody. Ese fuego lo han visto grandes pastores a través de la historia. Ese fuego, hemos sido testigos, hermano, de lo que Dios puede hacer cuando una iglesia le cree y se enciende en fuego por Dios. No dejemos que el fuego se apague. No dejemos, hermano, que ese fueguito que comenzó el día que fueron llamados se apague, sino que se haga más grande cada día más y más en su vida. Porque el fuego, dijimos, viene de ¿dónde, hermanos? De Dios. El fuego no viene de un papel, no viene de un diploma, no viene de qué instituto bíblico te graduaste, no viene de la capacidad que yo pueda tener, o la inteligencia que pueda tener, o el carisma que pueda tener. El fuego viene directamente cuando nosotros lo pedimos del cielo. Mire, la oración sube y el fuego desciende. Número 2, hermanos, el fuego viene de Dios, pero número 2, tenemos que mantener el fuego de Dios ardiendo en nuestra vida. Vemos que para mantener un fuego encendido toma trabajo, amén. Toma trabajo. Para que un fuego no se apague, tenemos que estar constantemente poniéndole leña. Constantemente tenemos que estar limpiando las cenizas. Tenemos que estar quitando cenizas y tenemos que estar poniendo leña fresca. Dice ahí que los sacerdotes todos los días en la mañana ponían leña y no dejaban que se apagara el fuego. Tenían que limpiar el altar y después tenían que poner más leña. Tenían que volver a avivar ese fuego. Tenían que volver a poner más leña. Y hermanos graduados, si hay algo que Dios quiere que nosotros hagamos, es que todos los días nos levantemos a ponerle leña a nuestro corazón. Que todos los días busquemos su presencia. Que todos los días busquemos limpiar nuestro corazón y limpiar nuestra vida. Y la leña de ayer ya no está buena para el día de hoy. Tenemos que limpiar nuestro corazón y en la mañana otra vez y en la tarde otra vez decirle: Señor, limpia mi corazón, limpia mis pensamientos, limpia mis intenciones. Señor, lávame, purifícame, como decía el salmista. Señor, hazme una antorcha, hazme una llama que arda en la oscuridad. Toma trabajo, hermanos. Toma trabajo levantarse temprano y leer su palabra. Toma trabajo reconocer nuestros errores y reconocer, hermanos, nuestras limitaciones y depender de Dios. Toma trabajo, como ustedes se han dado cuenta, pero no dejen que eso se apague. Oh, hermanos, yo no quiero que el fuego de Dios se apague en mi vida. Yo no quiero que el fuego de Dios se apague en la suya tampoco. Tenemos un gran legado. Tenemos grandes testimonios de lo que Dios ha hecho a través de la historia de la Iglesia Bautista, a través de todo el mundo, como para dejar que en las últimas horas, hermanos, de la oscuridad de la noche, se apague ese fuego. Si hay un día en el cual más necesitamos brillar en este mundo tan oscuro, hermanos, es hoy. Es hoy, hermano. No es mañana, es hoy. Hoy es el momento. Hoy es el lugar indicado. Dios quiere que brillemos. Dios quiere que ardamos en fuego. Mire, a mí me reta muchísimo ver predicadores ya de veteranos en el ministerio y verlos parados muchas veces detrás de los púlpitos. Predicadores de 80, incluso 90 años de edad,
He visto pastores que se paran detrás de los púlpitos ya grandes de edad, con dificultades y enfermedades, y a veces algunos de ellos con sus bastones subiéndose a los púlpitos y apenas se pueden mover, pero los veo con un tremendo fuego todavía, hermanos, predicando el evangelio, dando su todo a la palabra de Dios, impactando a nuestra generación, tratando de decirle a la nueva generación: hey, sí se puede, todavía puedes brillar, todavía puedes impactar tu generación. Y hermano, eso a mí me llena de desafío de decir: Señor, ese fuego que tiene ese hombre tiene que continuar. Ese fuego que tiene ese predicador tiene que seguir adelante. Y ahora es mi responsabilidad. Dios me llamó a mí para poder seguir llevando la antorcha y llevando ese fuego que el mundo necesita. Y hermanos, Dios les ha llamado a ustedes para que hagan exactamente eso. Hay muchos pastores que tal vez ahora en coronavirus, muchos pastores dejaron sus obras y muchos de ellos se fueron al cielo con el Señor. Pero Dios les ha llamado a ustedes para que podamos ir y levantar el fuego que este mundo necesita ver. Me encanta, hermanos, ver a los predicadores ancianitos que se paran detrás de los púlpitos. ¿Los ha visto alguna vez? Ahí se paran y a veces el cuerpo, ¿verdad?, ya no les obedece. A veces hasta su mente les traiciona ya. Pero hermanos, me acuerdo una vez estaba yo en los Estados Unidos escuchando una predicación y un hermano ancianito ya grande de edad, un evangelista que duró más de 65 años viajando por todos los Estados Unidos predicando el evangelio en campañas y viendo miles y miles de gente siendo salvas, bautizadas. Y me acuerdo, ya ancianito él, apenas se podía subir al púlpito, lo llevaban agarrado de un brazo y del otro y lo pusieron ahí y agarraron sus manos y las colocaron ahí en el púlpito y comenzó a predicar y de pronto se le olvidaban las cosas, pero me acuerdo que repetía constantemente Juan 3:16. Juan 3:16 y comenzaba, hermanos, a predicar y su predicación fue Juan 3:16. Fue todo lo que leyó, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hermanos, trataba de decir una frase y trataba de poner sus palabras juntas, pero se le olvidaban. Pero agarraba el púlpito y con fuego comenzaba a decir Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Oh hermano, cuando vi a ese hombre ahí parado temblando con sus manos, yo dije: oh Señor, dame por favor ese fuego que ese hombre tiene, dame el deseo que hay en su corazón. Señor, yo quiero levantar el fuego que ese hombre tiene. Levanten el fuego que otros llevan. Ardan y ardamos, Señor, para el Señor, hermanos, en fuego en nuestro corazón. ¿Sabe que cuando uno anda cerca del fuego huele a fuego? Amén. ¿Cuántos de ustedes han estado en una carne asada? Vamos a poner más, vamos a bajarnos a un nivel que la carne entienda lo que estoy diciendo, ¿verdad? ¿Cuántos les gusta la carne asada, hermanos? A veces que yo voy a Monterrey, mis padres están en Monterrey, mi esposa llegó aquí a la Ciudad de México y me dice: hicieron carne asada, ¿verdad? Y yo: ¿cómo sabes? Hueles a puro ribeye, ¿verdad? Me dice mi esposa. Cuando uno anda en donde hay humo, donde hay fuego, donde está consumando algo, huele uno, ¿verdad que sí, hermanos? Y hermano, cuando uno anda encendido en fuego, uno huele a fuego. Algunos huelen a azufre, ¿verdad? Que es otra cosa. Pero si hay algo que yo quiero, que cuando alguien me vea diga: ese hombre huele a fuego, ese hombre huele a Cristo, ese hombre tiene algo que otros no tienen. Algo diferente hay en su vida, algo diferente hay en ese predicador, algo diferente en ese hermano, algo diferente hay en ese obrero. ¿Sabe qué es la diferencia, hermano? Cuando uno está en fuego, se nota. Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo, rápidamente vaya ahí por favor. Me queda un minuto, hermanos, rápidamente acompáñenme ahí. Vamos a terminar. Pablo le dice a Timoteo estas palabras. Segunda de Timoteo 1:6. Le dice así. ¿Está ahí? Amén. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego de Dios
que está en ti. Muchas veces, hermanos, el fuego se tiende a apagar en nuestra vida. Más cuando vienen problemas, angustias, necesidades. Y en el ministerio, hermanos, bienvenidos al club, ¿verdad? Algunos dicen, ya me gradué, todo se va a poner mejor. No. Ahora es cuando realmente va a empezar lo bueno, ¿verdad? Dicen que el colegio bíblico es el kinder, ¿verdad? Y después uno comienza a experimentar las cosas que realmente tenemos que enfrentar. Pastores, amén. Yo quisiera a veces regresar al colegio bíblico. No, Señor, mejor estoy en el colegio bíblico. Todo esto que tengo que enfrentar no me lo enseñaron en el salón de clase. Y hay veces, hermano, que se van a sentir como que su fuego se va a comenzar a apagar. Como que su fuego se va a empezar a ir poco a poco de ustedes. Va a haber problemas, va a haber necesidades, va a haber circunstancias difíciles. Pero Pablo le dijo a un Timoteo joven, hey, aviva el fuego que hay en ti. Aviva el fuego que hay en ti. Cuando sientas que quieras tirar la toalla, cuando quieras regresar atrás, cuando te quieras rendir, cuando quieras dejar tu llamado, recuerda quién te llamó. Y me encanta esa frase, que el llamamiento de Dios y la voluntad de Dios nunca te va a llevar a un lugar donde su gracia no te puede sostener. Dios siempre nos va a dar la salida. Y hermanos, hay momentos difíciles que van a venir en su ministerio, pero acuérdense que son llamados por Dios y no por el hombre. Nosotros no dependemos del brazo humano, sino dependemos del brazo del omnipotente, nuestro Dios todopoderoso. Y cuando estas cosas sucedan, aviva el fuego que hay en ti. Ese fuego no lo comenzó un hombre, ese fuego lo comenzó el Señor. Recuerdo que aquí está mi hijo, le encanta hacer fogatas, le encanta andar prendiendo lumbre. Un día va a quemar mi casa. Pero a mi hijo Héctor le encanta andar jugando con la lumbre y encendiendo fogatas. Y me acuerdo, hace unas vacaciones atrás estábamos con mis padres y nos habíamos dormido en Año Nuevo. En la mañana despertamos y la chimenea donde estábamos calentándonos en la noche ya se había consumado todo el fuego. Se veía todo blanco ahí, lleno de cenizas. Y mi hijo me dice, papi, ¿puedo encender la fogata? Le digo, no, Héctor, te vas a quemar. Y ahí estaba con sus palos y su leña y los cerillos. No, te vas a quemar. Le dije, aparte, no puedes encender fuego porque ya está encendido allí. Dice, no, papi, mira, está todo blanco, no hay fuego, no hay llamas. Recuerdo que nos hincamos los dos y agarré una varilla y comencé a quitar, hermano, las cenizas y empecé a remover todo lo que estaba ahí. Y de pronto le dije, mira, vas a ver que sí hay fuego. Y de pronto, hermano, dice así. Y lo que parecía que no existía fuego, de repente, hermanos, se encendió otra vez. Cuando las circunstancias de la vida apagan aparentemente nuestro fuego, acuérdese que el Espíritu Santo siempre va a estar ahí para soplar. Y cuando el fuego de Dios se vuelve a encender, Dios vuelve a hacer su obra en nosotros, hermanos. No necesitamos encender fuego extraño. Simplemente, como dice, ¿verdad?, el pastor Moisés, no necesitamos inventar algo que ya existe. Hermanos, lo que funcionó antes funciona hoy. Lo que se nos ha enseñado todavía funciona el día de hoy. Nuestro cerebro es el que no funciona a veces, ¿verdad? Pero no tenemos que inventar algo nuevo. No tenemos que traer doctrina nueva. No tenemos que poner cosas nuevas. Hermanos, lo que funcionó en este libro sigue funcionando en el día de hoy. No tenemos que buscar un fuego extraño, un fuego nuevo. Miren lo que dice, con esto terminamos en Levíticos capítulo 10. Levíticos 10 dice, el versículo 1 y el 2 dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego, ¿qué, hermanos? Extraño, que él nunca les mandó. Y si hay una generación que está haciendo fuego nuevo, hermanos, ahorita, está latente ahorita esto. Versículo 2 dice, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Dios no quiere que nosotros andemos encendiendo fuego. El fuego ya está encendido, hermanos, amén. Ya no tenemos que andar inventando algo nuevo. Lo único que tenemos que hacer es decirle, Señor, permíteme que sea una antorcha que arda, que me encienda, que el mundo pueda ver la luz de Cristo a través de mi vida. Yo quiero, Señor, ser ese fuego que no se apaga. Permíteme, Señor, que ese fuego no sea apagado por mi orgullo, que ese fuego no sea apagado por mis deseos carnales, que
Que ese fuego no sea consumado y apagado, Señor, por las cosas y circunstancias de la vida, sino que todos los días el aire de tu Espíritu Santo a través de tu palabra, cuando abra las hojas de mi Biblia, cuando me arrodille en esa esquina en mi cuarto, pueda soplar para que salga ardiendo en fuego y en poder de tu palabra en mi vida. Cuando sientas que el fuego se está extinguiendo, avívenlo una vez más. Me acuerdo una ocasión que viajé a Ecuador. La verdad, hermanos, estaba un poco desanimado y habían cosas que estaban pasando en nuestro ministerio y la verdad estaba bien apachurrado, bien ponchado, como dicen, ¿verdad? Me acuerdo que un misionero que estábamos visitando en el país de Ecuador me dijo: hermano Héctor, me gustaría llevarte a que veas la casa de un tremendo misionero llamado Jim Elliot. Dice: vas a ver la casa donde ellos estaban, donde llegaron a Ecuador, y su ministerio no fue muy largo, pero fue muy impactante lo que ellos hicieron en este país del Ecuador. Estos misioneros habían sido llamados para poder ir a predicar a las tribus aucas, llamados los guauranis. Una tribu, hermanos, totalmente salvaje, que no conocían la civilización y eran personas muy sanguinarias. Dios les había puesto un deseo en su corazón a estos misioneros, 5 misioneros, de entrar a la selva ecuatoriana para poder ir y predicarles el evangelio a esta tribu. Cuando estos hombres hicieron contacto con los guauranis, trataron de bajar y hacer amistad con ellos. No les voy a hacer la historia tan larga, pero acabaron muriendo en manos de ellos, siendo atravesados por lanzas que atravesaron su cuerpo y los mataron ahí a los 5, dejando viudas y huérfanos detrás de ellos. Pastor me dijo: mire, quiero que vaya, hermano Ávila, y vea usted la oficina donde estos misioneros se sentaron. Quiero que vea las partes de la nave, del avión que ellos tenían para entrar a la selva, y estaban pedazos, hermanos, ahí agujerados con los huecos de las lanzas de aquellos caníbales, hombres, sanguinarios. Pero me llamó muchísimo la atención algo que yo vi en ese lugar, en la oficina donde controlaban la comunicación con su avioneta. Había un libro lleno de fotografías, y cuando abrí ese libro de fotografías vi que había capturas o fotografías del diario de este hombre llamado Jim Elliot. Y comencé, hermanos, a leer lo que este hombre escribió unas cuantas horas y unos cuantos días antes de morir. Y comencé a leer, hermano, y lo que leí me impactó muchísimo. Mi fuego honestamente se había apagado. Mi fuego se había literalmente casi extinguido en muchas cosas que yo quería hacer por Dios. Pero cuando yo vi, hermanos, lo que este hombre había escrito, encendió un fuego y una pasión otra vez en mi vida, que hasta el día de hoy quiero por el resto de mi vida mantener en mi corazón. Leí esto, hermano, y con esto termino. Decía este diario y estas líneas que este hombre escribió: nuestros sueños son ordinarios y ostentosos, pero baratos y de mala calidad cuando se comparan con la guía de Dios. No merecen la aurora de maravilla con la que solemos rodearlos. Dios es el único que hace maravillas. Sus manos no hacen cosa menor que maravillas. En mi propia experiencia me he dado cuenta que los sueños más extravagantes de mi niñez no superan la grandísima experiencia de estar en la voluntad de Dios. Creo que nada podrá ser mejor que eso. Su voluntad siempre es más grande de lo que esperamos, pero debemos creer que todo lo que esto implica es buena, agradable y perfecta. Abajo de esas líneas escribió esta oración: Padre, libérame del apego de todo lo que me es temporal, mi vida, mis posesiones. Señor, ayúdame a perder la tensión de mi mano avariciosa y materialista. Ábrela como la de Cristo fue abierta para recibir el clavo del Calvario, de modo que pueda yo ser liberado de todo lo que me ata. Dios, satúrame con la unción del Espíritu para que sea yo encendido para poder ser una flama ardiente en un mundo de oscuridad. No busco una larga vida, sino una plena como la tuya, Señor Jesús. Ciertamente, los que conocen el gran corazón compasivo de Dios deben negar su propio amor para participar de la expresión del suyo, convencidos por el llamado desde el trono de arriba, por los que nos rodean e incluso por las almas condenadas en el infierno. No me atrevo a quedarme en casa mientras que otros perecen. Me hierve la sangre cuando pienso del poder que profesamos y la absoluta impotencia de nuestras acciones.
Somos pacifistas espirituales en esta guerra a muerte con el diablo, contra principados y potestades en regiones celestes. Los cristianos han vendido sus vidas al servicio del materialismo, y ni las mismas tumbas están más frías que nuestras iglesias llenas de gente bien alimentadas. Su condenación está escrita en el polvo de la tapa de sus propias Biblias que nunca leen. Estamos conformes sentados, dejando que el enemigo de Dios, sin oposición y resistencia. Hombres jóvenes están yendo a las carreras profesionales porque no se sienten llamados. No necesitamos un llamado, necesitamos una patada en los pantalones para darnos cuenta de la necesidad que hay enfrente de nosotros. Necesitamos que Dios nos sacuda, que Dios nos envíe, porque no es necio el que pierde lo que no puede guardar por ganar lo que no puede perder. Oro para que el Señor nos dé un espíritu de profundo atrevimiento a levantar la espada de la verdad, consumidos con el espíritu ardiente de la pasión, a los que la cristiandad secular le llama fanatismo y locura, pero conocido por Dios como la santa determinación que guió a su Hijo a través de sangriento sudor y lágrimas hasta la gloria. ¿Por cuánto tiempo nos atreveremos a vivir sin pasión y sin fuego y sin amor en nuestra vida? No mucho, te ruego, Señor Jesús, no mucho. Horas después de que escribió esto, hermano, murió, dando su vida, siendo una llama encendida de fuego, de esperanza y de paz para un mundo oscuro en el cual él se encontraba. El día de hoy, hermanos, Ecuador está experimentando los avivamientos más grandes, creo yo, de su historia. ¿Pero sabe por qué? Porque habían hombres dispuestos a arder en fuego y no dejar que la llama de Dios se apagara en su vida. Queridos graduados, no permitan que eso suceda. Que el día que lleguemos al cielo, Dios diga: te vi arder en la tierra, te vi brillar desde el mismo cielo, brillaste mucho más fuerte que una misma estrella en el firmamento. Y hermanos, ese es mi deseo para ustedes el día de hoy. Y que el Señor nos ayude, hermanos, porque no es necio el que pierde lo que no puede guardar por ganar lo que no puede perder. Si Dios te ha llamado para servirle, no lo pienses. El mejor trabajo que una persona puede tener es servirle a Dios con toda su vida. No hay mejor cosa, hermanos. Si Dios, joven, señorita, te ha llamado, hermano, hermana, no rehúse el llamado de Dios. Conviértase en una llama, porque la oscuridad es densa y las antorchas son pocas. Señor, gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dejado en tu palabra